cosas, pero regularmente cuando dialogo con hombres y converso con ellos, he aprendido la dimensión de valorar un hombre, y quizás hoy en día con toda esta carreta feminista y bla 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 bla, todo ese montón de basura, y espero no generarme muchos enemigos por decir esto, pero el feminismo tampoco es la respuesta para lo que la sociedad necesita resolver. O sea, si el machismo ha sido la mala ejecución o el ejercer de manera contradictoria el plan de Dios, la masculinidad, que es otra cosa, el feminismo ha sido la peor respuesta que se ha podido inventar el mundo moderno, porque desconfigura no solamente lo que significa el relacionamiento entre hombres y mujeres, que no tiene nada que ver con identidad. Yo siempre he dicho que el tema de la igualdad no tiene que ver con los roles que desempeñamos. Usted puede desempeñar el rol de mujer y el hombre el que le corresponde, y eso no significa que haya una competencia ni haya un desequilibrio entre quién es más o menos importante. Por el contrario, creo que en el diseño perfecto de Dios, y creo y soy creacionista, pero juntamente con el diseño creacionista de Dios, creo en la evolución de lo que Dios ha hecho, porque si Dios nos dio capacidades para pensar, todavía pudiésemos estar viviendo en cavernas y no lo hemos hecho, porque la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios es un ser tan sabio, tan inteligente, y nosotros tenemos la semejanza de Dios, hemos logrado los avances que tenemos. Entonces, en ese creer evolucionista, pero también apegado a la creación de Dios como un marco de su imagen en nosotros, también tenemos que recuperar lo que significa el valor del hombre en la familia hoy en día. Y con esto vuelvo, insisto, no quiero decir que los hombres no nos hayamos equivocado en el ejercicio de nuestra masculinidad. Con toda seguridad, me reitero en eso, a ninguno de nosotros desde niños nos dijeron cómo debíamos ejercer nuestra masculinidad. Lo fuimos descubriendo en la calle, y para la mayoría de nosotros nuestra sexualidad, nuestra manera de cómo íbamos a relacionarnos con las mujeres, lo aprendimos de los amigos, si no fue que de las revistas, y a algunos ya les está tocando el internet, ¿verdad? Entonces, esa formación del carácter del varón, de la masculinidad, tiene que ser una de las áreas en las que la iglesia más tiene que trabajar. Por eso la Frater, ¿cierto?, de lo que estamos aquí, estamos trabajando fuertemente en eso, en entender que el relacionamiento de un padre con sus hijos, con su esposa, con su hogar, va más allá de simplemente el ejercicio de una autoridad. Es que yo soy el que mando aquí. Eso también ya está revaluado. ¿Sí? No manda solamente usted por haber nacido varón. El ejercicio de autoridad tiene que estar acompañado primeramente del amor. ¿Y de dónde yo saco eso? Bueno, ¿quién es nuestro principio de autoridad? Jesús. Y el principio de autoridad y de paternidad que Jesús ejerce es un principio estructurado en el amor. Nunca daña, nunca destruye. Cuando corrige, asegura. Y si de alguna manera exhorta, su exhortación nunca de alguna forma ofende, humilla, sino su exhortación tiene esa pedagogía del autocuidado, de la ternura. De hecho, algunos teólogos hablan de Dios como el gran pedagogo de la ternura, es decir, uno que sabe instruir bajo principios de ternura. Todo esto para decirle que hoy en el contexto de la celebración del Día del Padre, quiero compartir con ustedes un tema que hemos querido titular La geometría del Padre. La geometría del Padre. Vamos a hacer aquí un pequeño cursito, a ver cuánto recuerdan. ¿Qué es la geometría? A ver, ¿qué es la geometría? ¿De qué se encarga la geometría? A ver, los viejitos podemos mirar para otro lado, vamos a preguntarle a los más jóvenes. A ver, ¿qué es la geometría? A ver, ¿quién se acuerda de qué se encarga la geometría? ¿Alguno recuerda qué es la geometría? Creo que a las clases de discipulado le vamos a tener que poner algo de matemática y toda esa cosa. Oigan, estos días me encontré un boletín de cuando yo hice primero de primaria.
Día del Padre, usted no me puede irrespetar. Ojo con eso. Ojo con eso. Mucho cuidado que hoy es el Día del Padre. Hace poquito, no, está nuevecito, es más, tiene un tierno color rosado mi boletín. Oiga, y dentro de las cosas maravillosas de ese boletín es que tiene la firma de mi papá. Cada periodo, recuerdan, los padres tenían que firmar. Y aprovecho también honrar la memoria de mi padre, que aunque no está con nosotros presente hoy, su legado permanece en medio de nuestra familia, y gracias a él esta familia de la fe está hoy reunida aquí, amén. Así que honro también la memoria de mi padre en esta mañana. Y encontrándome con ese boletín, me encontraba con una nota periodo tras periodo que decía: no habilita matemática por promedio. Eso fue desde el comienzo hasta el final. Puro rojo, Dios mío. Eso parecía la camiseta de la selección Colombia, esa que es roja. Puro rojo de principio a fin. Pero pensando en eso, yo nunca he sido muy bueno para las matemáticas y no ha sido nunca mi fuerte ahí. De alguna manera siempre Dios, por su misericordia, nos ha ayudado. Pero entender las dimensiones, cuando me puse en la tarea de decir, bueno, ¿cómo titulamos este mensaje con base al texto que vamos a leer ahora? Vino a mi corazón eso, entender las dimensiones de Dios como Padre. Nos permite a los hombres, pero también a aquellas mujeres que han tenido que ejercer el rol también, no paterno, porque la mujer no puede ejercer el rol del padre. Y yo espero que por esto no me vayan a crucificar, pero es la verdad. Yo no puedo reemplazar el rol de una madre, no puedo. Yo no estoy capacitado para ser una mujer, no puedo ser una mujer, no tengo las condiciones ni genéticas, ni fisiológicas. Yo quisiera amamantar, pero no tengo tetas, no puedo, ¿verdad? No tengo, yo no puedo suplir por diseño una tarea que no me fue dada. No puedo tampoco tener la dimensión, si le hablo de lo físico, tampoco puedo tener la dimensión espiritual que compete a la conflexión, al diseño, a la hechura de una mujer. No puedo. Yo no puedo pensar emocionalmente como una mujer. No puedo. No puedo. Y eso se lo han pedido al hombre, y de tanto pedírselo al hombre que reflexione y sea emocionalmente como una mujer, bueno, ya usted sabe por dónde vamos. Y yo vuelvo, insisto, espero que no me vayan a crucificar por esto, pero estaré dispuesto a dar el debate. Pero es verdad, yo no puedo ser mujer, no estoy diseñado para ser. Por eso cuando ¿por qué grita? No, yo no estoy gritando, yo hablo así, yo soy hombre, y yo no puedo hablar todo el tiempo, ¿cierto? Y yo hablo y gesticulo, yo tengo unas hormonas en mí que me hacen reaccionar, como ustedes tienen una cuando llega el periodo, ¿cierto? Que de cosas las aguanta Dios, por su infinito amor y misericordia, y porque las diseñó, ¿verdad? ¿O no es así? Igual le ocurre, o sea, entonces, todo esto que le estoy diciendo, ¿por qué? ¿Y a qué viene todo eso? Bueno, no viene a nada, ahora no sé ni por qué me metí por aquí, pero bueno, aquí vamos, ¿verdad? Y como hoy es el Día del Padre, hoy se me permite hablar de esto. Pero yo le quiero hablar de la geometría del Padre. ¿Cómo son las dimensiones de aquel que es, por excelencia y por referencia perfecta para nuestra vida, de lo que debe ser un padre? Yo quiero que usted venga conmigo al libro de Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 14. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 19. Amén. Pero mientras usted va encontrando el texto allí, a propósito del Día del Padre, honren hoy a sus padres. Amén. Honrenlos, bendíganlos con lo que puedan, con lo que tengan en sus manos. Si aquí hay mamitas que por cualquier circunstancia, ese bellaco hijo de Dios no está con usted, por cualquier circunstancia, formen en sus hijos y en sus hijas el carácter de honrar a sus padres.
Efesios capítulo 3, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor así en esta mañana. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. La geometría del Padre. Dígale que tiene la geometría del Padre. Si usted mira ahí, parece que el apóstol estuviera dictando una clase de geometría, ¿cierto? Está hablando de la anchura, la profundidad, está hablando de dimensiones, está dándonos de alguna manera una lectura cercana a nosotros. Si yo le digo que usted piense en un cuadrado en este momento, ¿qué se viene a su mente? No piense mucho, un cuadrado. Se me quisieron poner muy profundos en la reflexión. Si yo le digo que usted piense en un triángulo, ¿en qué usted piensa? En un triángulo. ¿Sabe qué quiero yo al final de este breve mensaje que quiero compartir hoy? Que cuando usted piense en el amor de Dios, usted pueda tener la misma claridad mental cuando usted escucha la palabra círculo. ¿Usted qué piensa? Que cuando usted escuche la palabra Padre y usted entiende el amor del Padre, usted pueda calcular lo que el apóstol está diciendo, porque lo que él nos está dejando es una asignación, una tarea. Ustedes necesitan comprender cómo es que la geometría del Padre opera, no a favor de Él, sino opera a favor nuestro. Conocer la geometría del Padre es entrar en las dimensiones de usted saber que un triángulo le va a permitir dentro de ese triángulo meter algunas cosas que puedan tener esa forma. A veces, cierto, vemos por ahí ejercicios locos que intentan meter un círculo en un triángulo, es decir, para desarrollar pensamientos complejos y un montón de cosas más. Pero en esta mañana yo no quiero llevarle a tanto, de alguna manera, ejercicio de complejidad, sino que usted pueda discernir de una manera sencilla lo que significa el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Allí hay una medida de tal. ¿De qué nos está hablando eso? Diga conmigo: cantidad. ¿Cierto? De tal manera, cantidad. Ahora luego, para nosotros, y volviendo a lo que les decía en un comienzo de la introducción de este tema, pensar en lo que significa el valor de un padre está cruzado con el ejercicio de paternidad que hemos tenido cercano a nosotros. Y para algunos la experiencia paterna no ha sido muy favorable. No quiero hacer una apología al mal ejercicio paterno, pero vuelvo, insisto, muchos de nosotros no fuimos entrenados para poder ejercer una paternidad correcta. No fuimos criados con ternura, porque si se amaba o se apechichaba mucho al varón, entonces se le podía volver ¿cierto? Las palabras de afirmación y el cariño no eran
Y en culturas como la nuestra, costeña, todavía la cosa se ponía más complicada, ¿cierto? Porque el varón es el que, bueno, el varón es el que usted ya sabe, tú sabes, ¿cierto? Mientras más mejor, como diría el corroncho, ¿verdad? Entonces, todos esos ejercicios de paternidad desconfiguran desde un inicio cuál es el rol que como hombre debemos nosotros adoptar. Pero la Biblia nos está diciendo que hay unas dimensiones y una geometría en Dios que tienen para usted y para mí un resultado final. Porque cuando al final aprendíamos matemáticas y aprendíamos geometría y aprendíamos todo este montón de ciencias que para mucha gente es invaluable, para mí no tanto porque no las utilizo muy seguidamente, nada más cuando cuento las bendiciones que ustedes me dan como en un día de hoy, por ejemplo. Ahí las matemáticas cuentan. Pero lo que le quiero decir es que el apóstol nos está llevando a una dimensión en la que, un poco contextualizando este mensaje, para el pueblo de Israel, Dios solo cabía en el templo. ¿Va conmigo aquí en esta mañana? Para el pueblo de Israel había llegado un momento en que Dios únicamente podía ocupar las dimensiones del lugar santísimo. Ese era el lugar que estaba reservado para Dios. Dios no tenía otras dimensiones. O sea, se podía medir el alcance de Dios justo en el lugar que podía medirse físicamente, donde el sumo sacerdote podía encontrarse con Dios. Para usted y para mí, cuando leemos, y eso se lo hemos dicho ya muchas veces, un texto como eso nos suena bonito, nos suena lindo, nos suena hermoso y suena rimbombante, pero nos perdemos de algunos detalles que si no aterrizamos en la cultura de quien está construyendo ese contexto bíblico tan especial, nos perdemos lo que el apóstol le está diciendo a quienes están escuchando ese mensaje. Porque más que simplemente mostrar que Dios es un Dios grande, poderoso, multidimensional, que lo ocupa y lo puede todo, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a cada uno de esos oyentes es que Dios tiene la capacidad de hacerse uno según la necesidad de cada cual. Porque lo que ocurría en el contexto era que cada quien tenía que hacerse conforme al Dios que estaba en el templo. ¿Están conmigo aquí? Yo me estoy haciendo entender. Lo que la gente tenía sabido de un Dios Padre era que tú tenías que hacerte a la única forma en que podías relacionarte con Él. ¿Y era cuál? El templo. Era la única manera en la que tú podías reconciliar, en la que tú podías salvaguardar, en la que tú podías entender lo que significaba esa relación con un Dios que era Padre, que para el contexto judío está clarísimo. Hoy usted puede ir la demagogia de la teología y un montón de teologías y de diferentes versiones hablan de si la Biblia es machista o no es machista, y un montón de estupideces que uno a veces termina por decirle, bueno, pero entonces si la Biblia, dejen de ser de teólogo y dedíquense a otra cosa, porque a veces ya rayan en tal cosa que pareciera que ellos hubiesen podido haber hecho mejor la Biblia de lo que la Biblia quedó. Entonces dedíquense a hacer otra cosa. Si a usted el cuerpo humano, ¿cierto?, no le parece suficientemente complejo como médico, y por aquí tenemos algunos, entonces lo que nos quedaría sería inventarnos un propio cuerpo para hacerlo a nuestra medida. Esto es lo que tenemos, y lo que Dios está intentando decirnos es, hay un enfoque aquí y hay una dimensión que tenemos que recuperar. Vuelvo, insisto en esto, porque han sido años tras años en los que la humanidad ha venido perdiendo lo que significa la figura materna. Le pongo una medición, salga allá afuera y vea los almacenes y compare. Todo el esfuerzo que se hace para movilizar un día como las madres, que no tengo nada contra, celebremos a las madres, gloria a Dios por eso. Benditas sean todas las madres entre las mujeres y bendito sea el vientre de todas ustedes. Y gloria a Dios por su propósito y talante. Pero hay que entender también lo que significa el rol de un padre dentro del diseño de Dios. Y
y con todas las dimensiones de que Dios también lo podamos acoger como un Dios que es madre también, que nos quiere tomar en su pecho y amamantar. También es un Dios Padre que nos acoge para ayudarnos también en esa dimensión de lo que como hombres nosotros tenemos que poder ser para nuestros hijos y para nuestra familia y para nuestra sociedad y para nuestra iglesia. Entonces la geometría del Padre está diseñada para que podamos comprender que cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad especial, podemos encontrar en Dios una respuesta para poder rehabilitarnos y poder hacer esa labor por la que Dios hoy tiene hombres sentados en él. Y yo quiero dedicar este mensaje muy especialmente a los hombres con los que hoy estoy compartiendo este lugar. Tanto jóvenes como adultos, como ancianos, sin importar la edad que tengamos. Mientras haya vida en nosotros, nunca es tarde para poder entender cuáles son los roles a los que Dios nos ha llamado. Pero también quiero hablarle a quienes en su corazón, hombres o mujeres, quizás por cualquier circunstancia el enemigo haya podido dañar lo que significa la figura paterna para usted. Porque si usted sigue con ese rezago en su corazón, entender lo que significa un Dios que es Padre va a ser muy complicado también. Y sobre todo someterse a la autoridad de un Dios Padre que tú referencias con un ejercicio de autoridad que de pronto no fue el mejor para tu vida. Entonces, entender esas realidades y comprender esas dimensiones son un desafío para la iglesia de hoy. Y está muy bien predicar de todos los tópicos que predicamos, pero viene bien también en un día como hoy recuperar y honrar con todo lo que se pueda decir de los hombres o de lo que significa para Dios la vida de un varón dentro de una iglesia y de una comunidad eclesial. Y yo quiero hoy honrar la vida de todos ustedes que están aquí. Puedo darle gracias a Dios porque en medio de todos los errores que se pudieran contar dentro de su vida y dentro de su proyecto está buscar a Dios, y eso significa que lo están queriendo hacer mejor, que lo están queriendo hacer bien, y yo creo que eso se merece un aplauso para Dios. Y hay una historia con la que yo quiero estudiar junto con ustedes en estos minutos que nos restan, esta geometría del Padre, y es una historia que usted y yo conocemos muchísimo. Lucas capítulo 15 versículo 11. Lucas capítulo 15 versículo 11. Amén, ya está usted ahí. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar gran necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Creo que se nos pegó el sistema. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo,
pónganle un anillo en sus manos y sandalia en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Esta historia de la parábola del Padre Misericordioso, usted la ha escuchado muchas veces. Quiero tocar brevemente dos cosas de este pasaje que Jesús cita. Vuelvo, insisto en esto. El contexto de quienes están oyendo el mensaje bíblico en sus inicios es gente que está acostumbrada a una comprensión de Dios muy distante y lejana. A alguien a quien se lee como padre, pero quizás un padre que no ha ejercido la fraternidad, que no ha ejercido la cercanía, el amor, y un padre a quien se le relaciona más desde el miedo, más desde el temor que desde el amor. Y el apóstol Pablo, vuelvo y le insisto, les da unas dimensiones de la geometría de Dios y les dice, miren, Dios tienen que urgentemente sacarlo de las dimensiones de la religión del templo. Tienen que dejar de pensar que Dios solo puede alcanzar a aquellos que entran al templo a hacer las cosas como hemos pensado. Tenemos que dejar de creer que solo para los que nos creemos buenos la paternidad de Dios está destinada. Hay unas dimensiones de Dios que van más allá de nuestros pensamientos. El mismo texto nos dirá una y otra vez que tengo pensamientos de bien y no de mal. El mismo Jesús, intentando acercar a un pueblo que sentía esa paternidad de Dios lejana, le dice, si ustedes que son padres, que no son buenos, saben hacer tantas cosas buenas por sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Hay toda una teoría de la paternidad de Dios reconstruida no sobre la base del miedo y del temor. Una de las cosas que más tenemos que vencer es el miedo y el temor. Esto ustedes me han escuchado decírselo muchas veces. Cuando con mis hijos dialogo y les digo, la primera persona donde ustedes tienen que correr cuando hay una dificultad, así haya sido el peor de sus errores, tenemos que ser nosotros, sus padres. Por muy difícil que le parezca, por muy complicado, por muy gordo que sea el problema, al primer lugar donde tú tienes que venir a pedir ayuda es donde mí. Habrá espacio para la corrección muy seguramente, pero lo primero que va a haber es un lugar en el que podamos darte la seguridad de saber que estaremos contigo para resolver lo que está pasando. Nunca dejes de pensar que lo que va a haber es rechazo y puerta cerrada. Pero la religión le había cerrado a las dimensiones del amor y la bondad de Dios toda esa posibilidad de comprensión. Aquel Dios Padre que había escuchado a sus hijos lamentarse de más de 400 años de una vida de esclavitud, escoge a un hombre para que ejerza una paternidad sobre ellos, y es Moisés. Pero mis preguntas en esta mañana son, ¿cómo había sido el sentido de paternidad que había experimentado Moisés? Usted conoce la historia de Moisés, ¿cierto? Habían tenido que ponerlo en una canasta, lo habían tenido que echar rumbo en el río para que pudiera de alguna manera salvaguardar su vida. Piense conmigo, ¿para qué hubiese podido pensar Moisés de su papá? Piénselo humanamente, no se ponga espiritual. Que dijo tan cobardote es. Me abandonó. ¿Está conmigo aquí? Me echó a la que yo. Piénselo. ¿Ah? Imagínate. Y al Nilo, pues, uno de los ríos en los que más habitan cocodrilos en el mundo. Piénselo conmigo, o sea, si usted parte de esa experiencia, ¿a qué Dios se le ocurre escoger a un hombre que tiene una experiencia de paternidad tal como esa para ir a ser padre de una nación? Pero son las dimensiones de la anchura, de la profundidad, de la complejidad del amor de Dios. Tú habrás podido no tener un ejercicio de vida de paternidad perfecto, pero eso no te ata a que tú reproduzcas lo mismo. ¿Hay alguien aquí?
Tú no estás condicionado a seguir el patrón de lo que se hizo mal. ¿Por cuál razón? No nos compete, no sabemos, no podemos juzgarlo, no sabemos. Porque lo más fácil es juzgar. Es que era un borrachín, es que era un mal nacido, es que era un esto, lo otro. Pero ¿qué sabemos de su experiencia? ¿Qué sabemos cómo le fue en su caminar? ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron y que le derivaron para que se convirtiera en un hombre de esas dimensiones? Y vuelvo y digo, yo no quiero convertir esto en una apología al mal ejercicio de la masculinidad, pero sí quiero abrir la anchura de la geometría del corazón del Padre para que tú puedas entender que si hoy Dios necesita que tú perdones, tú puedas perdonar. Porque partiendo del perdón, tú le estás abriendo un camino quizás a aquellos que Dios va a poner en tu seno familiar como tus hijos, como tus sobrinos, como tus nietos, no son como... Pero mientras tú vivas con ese odio metido en el corazón, y tú me podrás decir, es que usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, te estoy poniendo la historia de Moisés. ¿A cuántos de aquí los echaron en una caneca en el río? Creo que a ninguno nos ha ido tan mal. ¿Y quién se va a creer el cuento? Mijito, es que lo hicimos por tu bien. La geometría de la dimensión de Dios, la anchura, lo grande, lo espacioso del amor de Dios, que puede recoger todas esas experiencias dolorosas para transformarte en un ser humano que pueda cambiar tu propia historia y la historia de otros. El perdón no es un regalo que simplemente te libera a ti. El perdón te convierte en un instrumento de la gracia de Dios. Y vuelvo, insisto en esto, y la experiencia de Moisés es fantástica. Porque usted diría, bueno, lo del río para pasarse por un río para irse a un palacio de un rey, bacano. Pero la historia usted la conoce, no termina ahí. Termina expulsado, termina huyendo, va al desierto. Y piense como usted y yo seguimos pensando de muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Eso se viva el viejo desgraciado que me tiró en la canasta. Yo le dije que este mensaje les iba a gustar. La geometría del amor de Dios. Y Dios se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, ven, contigo yo quiero decirle a mi pueblo que no está solo, que tienen un Padre que los ama. ¿Cómo? O sea, por el primero que vas a tener que empezar para convencerme de eso que me estás diciendo, voy a ser yo. Con el primero que vas a tener que trabajar para que yo crea eso es conmigo. Y entonces van a surgir todos los peros que surgen en el corazón de Moisés. Pero es que yo soy tartamudo, pero es que yo, pero nada, todo está resuelto. Para cada pero Dios te tiene 10 respuestas. Y al final le dice, bueno, está bien, voy para eso. Pero sigue siendo la historia de Moisés un ejercicio de paternidad sencillo. Sabemos que no. Llega un momento hasta la coronilla, como cuando usted dice con sus hijos, ya estos hijos míos me tienen, ¿qué más se les va a ocurrir hacer? ¿Y ahora qué más? Y como si no pudieran hacer más, se hacen un becerro. Como cuando tú dices, oye, pero si yo a mis hijos los he instruido bien, los he educado bien, les he dado principios, les he dado valores, me he esforzado porque tengan lo mejor, porque puedan lo mejor, y como las cabras siempre tiran al monte. Moisés les ha mostrado un ejercicio de paternidad de Dios enorme, salvífico, misericordioso, la anchura de la geometría del amor de Dios. Abre el mar, pasan, bueno, les da una montonera de cosas.
Y por unas horitas a ellos se les ocurre que el mejor plan es hacerse un becerro de oro. Pero el corazón de Moisés, entrenado en entender la misericordia de Dios, intercede por ellos. Claro, ahí ocurren un montón de cosas. Pero Moisés va y le dice a Dios, mira Dios, espérate, y va terciando. De hecho, los de la Frater sabemos muy bien esa historia porque la hemos trabajado. Están los de la Frater aquí. Las mujeres están locas con esto, cuando le digo la Frater. Ellas no tienen un nombre como el nuestro, las Frater, son poderosas. Eso es poderoso. La Frater. Aquí estamos trabajando, silenciosos, como los mejores guerreros. En los mejores ejércitos, los más valiosos son los que menos se ven, pero eficientes son. Ese es el ejército que Dios me ha dado aquí al lado mío. Denle un aplauso al Señor por eso. El padre de la historia de Lucas, y ya para terminar, porque tengo tantas invitaciones a almorzar que voy a tener tengo que escoger la agenda de hoy. Jesús está interesado en que podamos comprender cuál es el ejercicio de paternidad que Dios está estructurando en su pueblo. Y le refiere esta historia. Ya usted nos ha oído en otras anteriores veces hablar sobre esto, no me voy a detener mucho en ello. Pero Levítico decía que un hijo como este debía morir apedreado a la entrada de la ciudad. Es decir, apenas lo vieran llegar a la ciudad, todo el mundo tenía que agarrar el peñón más grande que pudiera y tenía que apedrearlo porque había sido un hijo contumaz, un hijo rebelde, un hijo que había sido vergüenza para su padre. Y este no es solamente vergüenza porque mata a su padre estando vivo, sino por lo que se va a hacer. Va y cría cerdo y de alguna manera bota la herencia, la malgasta. Es decir, configura todo el escenario para que la ley le cayera con todo su rigor. Pero la pregunta era, ¿cuál era el ejercicio de paternidad que Jesús estaba queriendo dejar en nosotros? El ejercicio de paternidad de las dimensiones del templo, de la ley, esas dimensiones de la ley que era ojo por ojo y diente por diente, es decir, este lo hizo mal, ejerció mal, entonces lo que viene para él es la muerte, hay que dejarlo ahí en la muerte. O lo que Jesús quería era sacarnos de las dimensiones estrechas del templo y trasladarnos a las dimensiones genuinas de un Dios que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se lo hemos dicho hasta la saciedad y se lo seguiremos diciendo, no ha trazado sino un plan de misericordia y de amor, pero que nosotros desde nuestra propia comprensión de Dios y muchas veces desde nuestras experiencias fallidas de amor, sobre todo el paterno, configuramos a un Dios o que abandona su causa, o que es un Dios furibundo, castigador, o es un Dios que es padre pero ausente. Entonces Jesús dice, ni lo uno, ni lo otro tampoco, sino que la verdadera dimensión de Dios es esta, y traza una historia, creo yo que con hilos dorados tan finamente trazados, que la construcción va siendo tan pedagógica que todo el mundo cree que la historia debe terminar como la ley le había enseñado, y era con muerte. Pero el Señor Jesucristo la diseña de tal manera que aunque tu historia aparentemente haya comenzado con hilos de muerte, terminen siendo bordados con hilos rojos, azules, amarillos, de todos los colores de la vida en abundancia, que finalmente es la túnica que el Padre manda a poner sobre su Hijo. La famosa túnica de colores, aquella que también es puesta sobre José en un momento de su historia. El Padre manda a traer la túnica, que era un símbolo de la designación del Hijo más amado, del Hijo que se suponía mejor lo estaba haciendo. Y aunque tú no lo creas, Dios puso sobre tu vida una túnica como esa. Para que tú puedas de esa experiencia
a poder dimensionar lo que Dios quiere que tú puedas hacer para tu familia. Pero tú tienes que despertar, tú no puedes seguir extendiendo un modelo que no es en el que Dios te quiere. Oh, es que yo soy un padre que suple. Bueno, yo creo que el padre de esta historia era un padre que había suplido, pero tuvo que salirse de ese marco, ya no de la religión, sino creer que simplemente es poder suplir una camisa, un pantalón, un plato de comida y un techo, y creer que esa es la labor que como padres tenemos que cumplir. Déjeme decirle que el padre de la historia podría pensar que él lo había hecho todo bien. Pero creo que también quien tuvo que aprender en esta historia fue él. Y a veces los padres también tenemos que seguir aprendiendo, no lo sabemos todo. Y muchas veces nuestros hijos nos van a retar a eso. Vamos a tener que aprender, nuevas dimensiones de comprender. No es sencillo sacar una familia adelante, y menos en los tiempos de hoy, con todo lo que estamos viviendo. Pero si tú sigues empecinado en vivir tu tiempo, el que hoy Dios te está dando para que seas cabeza de una familia, con cómo a ti te tocó vivir, es que a mí me echaron en un río. Bueno, gloria a Dios que no moriste, estás aquí, eres más que vencedor. Construye una nueva historia, haz lo mejor de lo que lo hicieron contigo. Amén. Así es. Dios te ha dado esa oportunidad, Padre que estás aquí. Y la historia se configura maravillosa, porque dice que el Padre lo vio que venía, lo vio. Y usted conoce los elementos de esa historia. Es un Padre que corre al encuentro con su hijo. Y a veces papás que estamos aquí, varones, tenemos que saber correr hacia nuestro. Ay, yo soy el papá, él es el que le toca venir aquí. Mucho cuidado con eso, porque Dios sigue corriendo a nuestro encuentro todos los días a pesar de que nos equivoquemos. No se trata de un tema de posiciones, no se trata de un tema de quién pierde o quién gana. Se trata de que hagamos lo correcto con lo que Dios nos ha dado. Y el Padre, vuelvo, insisto en eso, teniendo la dimensión, y yo estoy anhelando, pidiéndole a Dios que usted pueda comprender finalmente lo que de parte de Él yo quiero decirle en esta mañana. Sin importar lo que nuestros hijos puedan hacer, valdrá la pena hasta el último momento de nuestra vida dar la pelea por ellos. Amén. No podemos darnos por vencidos. No podemos, porque la anchura y las dimensiones del Padre de los cielos no se da por vencido contigo nunca, a pesar de que hagas lo que hagas. Entonces nuestro modelo tiene que ser ese. Nuestro llamado tiene que ser ese. Un llamado perdonador, un llamado reconciliador, pero sobre todo un llamado que sepa habitar en la ternura. ¿Sabes qué hace el Padre? Y con esto voy finalizando. Coge a su hijo, lo abraza, lo besa. Son sinónimos. Es que a mí nunca me besaron ni me abrazaron, y aquí estoy bien. Bien por ti. Pero eso no significa que tus hijos no necesiten que tú los beses. Así es. Que ya están grandotes, bueno, al grandote ese que está allá yo me lo echo encima, así me ahogo y lo pongo y lo abrazo y lo beso. Mis hijas que están aquí pueden estar lo grandes que están, pero intento ejercer la paternidad, y yo doy gracias a Dios por el padre que tuve, porque se tomó el tiempo para afirmarme también, amarme, besarme y corregirme cuando tenía que hacerlo. Y termino hijos que están aquí, porque entonces se van a salir con la suya, entonces haga lo que haga, entonces no. El padre de la historia dice que escucha a su hijo reconocer que se ha equivocado. Hijos, ustedes se equivocan. Y hay que tener la actitud de dignidad para reconocerle a nuestros padres cuando nos equivocamos y saber pedirles perdón. Porque aquí no solamente el padre cede, también el hijo.
Padre, yo he pecado. Y fíjese que incorpora la dimensión de Dios. Dice, ya no, ni siquiera me mires como tu hijo, pero con tu perdón me es suficiente. Dígame si no hay arrepentimiento genuino. Pues esto no quiere decir que Jesús está malformando el núcleo de la familia para que los hijos vayan y se desmadren y hagan lo que quieran. No. Eso, usted no puede entender eso ahí. Lo que el Señor está diciendo es que en medio de nuestras necedades, dificultades, de nuestros propios problemas, de nuestras propias ausencias, si sabemos invocar a Dios y si sabemos vivir en el contexto de Dios, hijos, hijas, padres, madres, podremos tener hogares reconciliadores como este de la parábola que en esta mañana nos ilustra el texto. Y quiero que volvamos entonces a Efesios para terminar, y póngase sobre sus pies allí donde estamos. Y quizás en su corazón, por el padre de sus hijos, o por su papá, o no sé por quién, en su corazón pudieran haber razones de rencilla o de rencor. Yo podría decirle si tienen o no justificación, pero mi invitación es a que usted pueda pensar en que si Dios hoy le ha permitido escuchar este mensaje, es porque Él está pensando en que la geometría de Él también contenga tu causa. Miren cuál es la dimensión, ¿verdad? Dice Pablo: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que cuánto sabemos que es nuestro Padre. Amén. Amén. Sigue, por favor. De quien recibe nombre toda familia en el cielo. ¿Cuántas familias hay aquí? Amén. Es decir, que esto es para usted y para mí. Toda familia que hay en el cielo y en la tierra. Amén. Le ruego, yo le pido al Señor que Él les conceda a ustedes, como parte de esas familias, las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior y en la mujer interior que cada uno de ustedes habita. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Cuántos estamos aquí de esos santos en esta mañana? Amén. ¿Cuál es la anchura? Es decir, tu problema, tu situación, tus circunstancias caben en la anchura de Dios. Es que es muy grande, también tiene la altura. Es que usted no sabe las raíces que tiene mi problema. Hasta eso profundo llega el amor de Dios. Amén. Si tú se lo permites. Siguiente, digo, por favor. De conocer, escucha, el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Es decir, mientras yo podía estar hablándote hoy aquí del perdón, del amor, de la reconciliación, de olvidar los viejos modelos, o sea, el conocimiento tuyo puede estar luchando contra eso, pero la palabra te está diciendo: abraza el nuevo conocimiento. Amén. Aquel que deja la estrechez de la ley, de la rigurosidad del templo y va corriendo, porque lo que tú tienes que salvaguardar es tu familia, tus hijos, tus hijas, lo que Dios te ha dado. Amén. Hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, que Dios no solo está contento con que esa plenitud la experimente Él. Él quiere que esa plenitud también la experimentes tú, la experimente yo y la experimente todas las familias de la tierra en la cual el nombre de Él es invocado. Sí, es decir, que Él nos está diciendo que tu amor tenga la suficiente amplitud, altura. Esto no es un solo mensaje bonito sobre lo que debiera ser. Es lo que Dios te está pidiendo que corras y que nos urge hacer. Siguiente, hijo, por favor. Dice, y con esto termino, con el versículo 20. Y aquel que es poderoso, escuche esto, para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Siguiente.
A Él sea la gloria en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. Y en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por todas las generaciones. ¿Por qué? Es decir, que lo que el hombre haya podido hacer para dañar tu corazón no tiene las dimensiones para detener el plan eterno de Dios. No lo puedes permitir, no se lo puedes permitir. No te vayas de aquí con tu corazón lleno de amargura, de resentimiento. Extiende el perdón, corre. Si eres el hijo de la historia, pide perdón. Si eres el padre de la historia, ve a tus hijos y reconcíliate con ellos. Toma el rol por el cual Dios está permitiendo hoy que tú escuches esta palabra. Y que la anchura de su amor nos pueda en esta hora bendecir. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Padre. Yo te quiero pedir que tú extiendas un bálsamo sanador sobre nuestras vidas. No sé si como a Moisés, Señor, algunos les correspondió vivir experiencias de abandono, de desamparo, de abuso, de sufrimiento, Señor, no lo sé. Quizás como a José le correspondió vivir una familia, Señor, con problemas y dificultades entre ellos. Pero tú hiciste de José un hombre, Señor, importante para su generación. Yo te pido que tú tomes a bien cada hombre y mujer en este lugar y lo hagas trascendental para su generación. Aquellos, Señor, que necesitan perdonar, dales hoy la llenura del Espíritu Santo para que puedan perdonar. Y aquellos hombres que estamos hoy aquí, permítenos ejercer una paternidad como la que tú ejerces en nosotros, Señor. A cada mujer sana su corazón, sánale su espíritu, su mente, Señor. A cada niño, cada niña, cada joven en este lugar. Y que en esta celebración que hoy nos asiste del Día del Padre, podamos tener familias de la dimensión de lo que la palabra nos instruye, Señor. Y que hoy construyamos no solo nuestra generación, sino que podamos dar testimonio a nuestras generaciones venideras de que habitamos en la casa del Padre. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios.